Damos gracias al Señor, hermanos, porque la semana pasada terminamos la carta a los Filipenses, una carta demasiado hermosa, muy bonita, que nos llenó de mucha bendición. Y bueno, vamos a dar inicio, si Dios permite, a la carta de Colosenses, otra carta demasiado hermosa. Tienen unas cosas en común. De entrada fue el mismo escritor. Eso es algo que tienen en común. El número 2, las escribieron en el mismo lugar, desde prisión. Y bueno, tiene muchas cosas que aprenderle. Así que espero en el Señor que, como lo fue la carta a los Filipenses, también lo sea esta carta a los Colosenses. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Vamos a seguir la lectura con sus vistas. Dice la palabra del versículo 1 al versículo 14. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Todos, el 14, y en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La carta a los Colosenses, hermanos, se escribió aproximadamente en el año 61 después del Señor Jesús. Fue escrita por el apóstol Pablo, igual que Filipenses, igual que la carta a los Efesios, igual que la carta a Filemón. La carta a los Colosenses fue escrita desde prisión por el apóstol Pablo, en el mismo lugar, y posiblemente haya sido la misma tinta que usó para estas 4 cartas desde prisión. La iglesia de Colosas, hermanos, estaba como a 160 kilómetros al este de Éfeso. Ahí se encontraba la Odisea y también Hierápolis, según el capítulo 4, versículo 13. Colosas, hermanos, era un antiguo centro comercial, pero en decadencia. Y es interesante cómo es que llegó el evangelio ahí, en la iglesia de Colosas. Hechos 19:1. Hechos 19:1 nos habla de que ahí estuvo el apóstol Pablo en Éfeso, y cerca de Éfeso se encontraba Colosas. Dice el versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿a dónde vino? A Éfeso. Colosas se encontraba cerca de Éfeso. Versículo 10.
Así continuó por espacio de ¿cuánto tiempo? De 2 años en Éfeso el apóstol Pablo, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Dentro de todos los judíos y griegos, bueno, también escucharon el evangelio los de Colosas. Pablo no quería que nadie se quedara sin evangelizar. Pablo estaba tan interesado en llevar las buenas nuevas. Y lo que me gusta de Pablo es que su mayor interés es en ir por las almas perdidas, por aquellas que no conocían del Señor. Estaba interesado en predicar el evangelio, de tal manera que dice la Escritura, que de manera que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús. Hay otro personaje en la Biblia, en el versículo 7, nada más por mencionar, de Colosenses 1:7. Dice, como los había aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Se cree que Epafras creyó en el evangelio por medio de Pablo, y en cuanto creció espiritualmente fue el encargado de estar como ministro en la iglesia de Colosas. Pablo no estaba personalmente muy relacionado con los creyentes, porque lo observamos en el capítulo 2. Aunque él evangelizó, había alguien que se encargó de edificar a la iglesia como ministro de Cristo. Versículo 1, 2:1. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto ¿qué? Es decir, que él evangelizó, pero hubo alguien que se puso a edificar la iglesia. Indudablemente Epafras jugó un papel importante dentro de la edificación de la iglesia de Colosas. Lo interesante aquí también, hermanos, es que Pablo escribe esta carta en prisión y la dirige a Colosa por medio de un hombre llamado Tíquico. Colosenses 4:7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber ¿quién? Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Con esto que acabamos de decir, observamos que la carta a los Colosenses la escribió Pablo desde prisión, la dirigió por Tíquico a una iglesia que él evangelizó, pero Epafras estaba edificando. Había algunos problemas en la iglesia, hermanos, de Colosas, aunque no eran meramente propios de la iglesia de Colosas, sino de la gente que estaba llegando a la iglesia de Colosas. Uno de los problemas era el judaísmo, que eran muy legalistas. Otro problema era la filosofía griega. Otro problema era el misticismo oriental. Es decir, que aquella alternativa personal propia de quien profesa un Dios, sí a Dios, pero con una creencia muy subjetiva y espontánea. Había varios problemas. A la iglesia de Colosas llegó gente del judaísmo queriendo desviar a los hermanos de Colosas. Eran judíos que querían que se volviera a aplicar la ley. Por otro lado, había griegos que querían seguir las filosofías que había en ese momento y en ese tiempo. Y por otro lado, gente que creía en un Dios, pero de forma superficial. Pero hay algo interesante en esta iglesia que vale la pena mencionar en esta enseñanza. Porque había 3 frentes, me llama la atención, había 3 frentes de enemigos y la iglesia permanecía fiel al Señor. Y quiero que observe a la luz de la palabra cómo la iglesia de Colosas se mantuvo. Colosenses 1, por favor. Veremos el saludo de Pablo a la iglesia de Colosas. Denle lectura, por favor, al versículo 1.
Aquí viene algo interesante, hermano. ¿Con qué palabra inicia Pablo la carta a los colosenses? Pablo, con el nombre de Pablo. ¿Por qué? Pablo. Lo que trata de hacer Pablo es de mencionar y resaltar quién está mandando la carta. Pablo después le agrega, ¿qué dice de él? Apóstol, ¿de quién? Observe el peso que llevaba la carta. Número 1, Pablo. Hablar de Pablo era de hablar un hombre que amaba a Cristo, servía a Cristo, predicaba a Cristo, padecía por Cristo, había hecho ya 3 viajes, misionero, y era conocido por todo Asia. De tal manera que escuchar la palabra Pablo a muchos los sacudía. Sabían quién era Pablo. Tanto sabían que los mismos demonios sabían quién era Pablo. Una ocasión que había un endemoniado y varios hombres quisieron sacarle el demonio y dijeron, querían sacarlo en el nombre del Jesús del que predica Pablo, y el demonio dice, a Jesús conocemos y a Pablo también. Es interesante cómo es que Pablo era muy conocido por el evangelio que llevaba a toda Asia. De tal manera que aquellos hombres salieron, dice la Biblia, desnudos. Está en el libro de los Hechos. Dice la Biblia que el demonio conocía a Pablo. Cuando Pablo escribe la carta a los colosenses, Pablo, y luego le agrega apóstol de Jesucristo. ¿Por la voluntad de quién? Sí. Eso se pone bueno. Este hombre había llevado ya 3 viajes, hermanos, y observe lo que dice la Escritura. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo se identificaba por llevar las buenas nuevas, por servir al Señor, por ser fiel al Señor, por una entrega a Cristo, por padecer a Cristo. De tal manera que tenía un gran testimonio como predicador de Cristo. Después la palabra apóstol significa embajador del evangelio oficialmente comisionado de Cristo. Embajador del evangelio oficialmente comisionado de Cristo, enviado y mensajero. ¿Por qué Pablo menciona aquí su apostolado? Primero que nada, porque los apóstoles, hermanos, número 1, fueron llamados por Jesús. Número 2, fueron enseñados por Jesús. Número 3, fueron enviados por Jesús y tuvieron experiencia con Jesús. Y es interesante, hermanos, cómo que Pablo primero menciona su nombre y después dice apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya había muchos que se autonombraban apóstoles como hoy en día. Si usted se mete a enlace, va a observar que dice apóstol. Apóstoles solamente fueron aquellos que fueron llamados personalmente por Jesús, enseñados por Jesús, comisionados por Jesús y tener experiencias con Jesús. Ya no hay apóstoles. Por eso él le expresa aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo, para enfatizar quién estaba escribiendo la carta. Y eso lo menciona el libro de los Hechos. Nada más por mencionar, por favor, Hechos capítulo 9, versículo 4 y 5 nada más. Vemos quién le hace el llamado a Pablo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, ¿cómo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo fue llamado por Jesús, fue enseñado por Jesús, y lo dice el libro de los Gálatas. Así que Pablo envía esta carta con la palabra apóstol.
Y en Gálatas menciona que él estuvo ahí por 3 años preparado por el mismo Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios, por favor, 11:13. En ese tiempo ya había, hermanos, quienes se autonombraban apóstoles, pero miren cómo eran, porque a estos son ¿qué? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles. En este tiempo hay falsos apóstoles que se disfrazan, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es decir, que Pablo está diciendo que no todos son legítimos, no todos son genuinos, no todos te hablan con la verdad. Colosenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, enviado de Jesucristo, enseñado por Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Recordemos, hermanos, quién era Timoteo también. Ya vimos quién era Pablo, ahora Timoteo. Timoteo era un joven de buen testimonio, según Hechos 16:3. Era hijo de un padre griego y de una madre judía llamada Eunice, que tenía una fe genuina, real, verdadera. Y era compañero de Pablo. Él lo encontró en su segundo viaje misionero. Y tuvo tanto en común con Pablo que lo llevó como un consiervo. Cerca de Pablo estaba Timoteo, y nadie más excepto Timoteo compartía con él un corazón genuino con interés por Cristo. Así que, versículo 2, por favor. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A los santos, a los hermanos, a los que han sido regenerados, a los que han sido convertidos, dice, a los santos y fieles, ¿qué? Hermanos en Cristo. La palabra fieles significa dignos de confianza, confiables, fidedigno, confiado, fielmente, creyente. Es algo así como las 99 ovejas que se quedan en la iglesia y se va el pastor por la que está perdida. Y que cuando regresa siguen las 99 porque son fieles hermanos en Cristo. Así son. Así que los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, Pablo confirma que los hermanos de la iglesia de Colosa eran hermanos fieles. Eran hermanos de confianza, eran hermanos de fiar, buenos creyentes. No en Pablo, no en Epafra, sino en Cristo. Amén. En Cristo. Y solamente un siervo o un santo o un hermano fiel en Cristo va a permanecer. Y Pablo les manda un saludo y un hermoso saludo y les dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a los hermanos. Gracia, la palabra gracia significa influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, un favor o un gozo. Pablo les está diciendo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, la influencia divina sea en ustedes. La influencia divina sea en sus corazones, que den un reflejo del Señor, que sean favorecidos por el Señor, que sean bendecidos por el Señor, y la paz sea en todos ustedes. De nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, si observa usted las cartas de Pablo, tienen muchas cosas en común. El saludo, gracia y ¿qué?
¿Cómo Pablo le anhela a todas las iglesias la gracia de Dios, el favor del Señor, la paz del Señor? Amaba a todas las iglesias, a la de Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, las amaba y el saludo era especial. Que la gracia, que la bendición, que la paz del Señor sea en ustedes. Pablo como apóstol, como siervo de Cristo, amaba a las iglesias y anhelaba que las iglesias les fuera bien, que fueran bendecidas, que fueran fortalecidas, que siguieran firmes en el Señor, que las bendiciones espirituales de Dios fueran derramadas en ellas. Y en ese mismo sentido, Pablo lo hace con las demás iglesias. Y en esto, hermanos, debemos de ocuparnos en pedirle al Señor que la gracia y la paz sea en la iglesia. Amén. Observen lo que hace Pablo. Está orando por la iglesia de Cristo. Está orando por la iglesia del Señor. Él no está pensando que la iglesia de Colosas es la iglesia de Epafras. No está pensando que la iglesia de Filipenses, ahí está algún otro hermano predicando. No, él está pensando en la iglesia de Cristo. Nosotros debemos de ir más allá, de pensar en que la iglesia local Betel no es la iglesia de Cristo. La iglesia del Señor, debemos de orar y pedirle al Señor que la bendiga, que la fortalezca, que la paz del Señor sea aquí. Y en toda su iglesia, como el cuerpo de Cristo. Así que gracia y paz sea a vosotros, es decir, gracia y paz sea a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que debemos de orar, como lo hacía Pablo. Debemos de pedirle al Señor. Y vaya que hay una bendición especial en la iglesia de Colosas, de tal manera que Pablo también se regocija por lo que había en la iglesia de Colosas. Número 2, ya vimos el saludo de Pablo a la iglesia de Colosas. Número 2, la gratitud por la fe de los colosenses. Versículo 3, denle lectura, por favor, hasta el versículo 4. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Siempre qué? Siempre orando por ustedes. Siempre orando, dando, no solo oraba, suplicaba, pedía, intercedía, clamaba a Dios por la iglesia de Colosas. Y en esa oración se acordaba de la iglesia de Filipos. En esa oración se acordaba de la iglesia de Éfeso. En esa oración se acordaba de la iglesia del Señor. Hermanos, debemos de estar orando, la iglesia. Debemos de estar orando como siervos del Señor, como miembros del mismo cuerpo, orando, como lo decía el apóstol Pablo, dice, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de qué, hermanos, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué hace Pablo? Gratitud. No solo oraba, sino daba gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo estaba agradecido? Porque la fe que había en la iglesia de Colosas se había extendido. Por favor, versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe, ¿en quién? En Cristo, y del amor que tenéis a todos los santos. La iglesia de Colosas era una iglesia que confiaba en Dios. Tenía una seguridad, una tranquilidad, una paciencia, persistencia en el Señor, una madurez. Sabía que Dios es soberano y que nada pasa si Él no lo permite. Observe lo que hace. Habiendo oído de vuestra fe. La iglesia de Colosas era una iglesia de fe, hermano. ¿Te debes de preocupar por las cosas o debes de permanecer confiado que Dios es grande en poder y en misericordia? Habiendo oído de vuestra fe, no te preocupes.
Percibo que hay corazones preocupados. No te preocupes, mejor oremos a nuestro Dios para que la fe prevalezca, para que nuestra fe sea fortalecida. La iglesia se caracterizaba como una iglesia de fe, la iglesia de Colosas. No significa, hermanos, que la iglesia no había tenido problemas, sino que la fe en ellos prevalecía, se mantenía. ¿Cómo debe de ser la iglesia del Señor Jesucristo? Pues una iglesia de fe, que verdaderamente está confiando en el Señor, confía en su voluntad, en su soberanía. Una iglesia que se mantenía firme, una iglesia que no desistía de Dios, una iglesia que confiaba en Dios, una iglesia que sabía que Dios tiene el control, una iglesia que sabía que Dios es providente, que cuida de todo lo que es de Él, una iglesia que cuida de forma especial. La iglesia de Colosas era una iglesia de fe, de fe. Pero, hermanos, había otra cosa que admiraba Pablo de la iglesia. Denle lectura al versículo 4. ¿Quién miraba a Pablo aparte de la fe? El amor, hermanos. La iglesia de Colosas se amaba. Se amaban, hermanos. El amor te lleva a perdonar, el amor te lleva a ayudar, el amor te lleva a dolerte, el amor te lleva a estar ahí, el amor te lleva a no andar hablando de los demás, el amor te lleva a hacer cosas hermosas, y lo observamos en la Biblia. La iglesia de Colosas era una iglesia que se amaba, se fortalecía en Dios, se soportaban unos a otros por amor, se perdonaban por amor, se ayudaban por amor. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia que se ama. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, la primer paloma. Número 2, y de amor que tenéis a todos los santos. Preocupémonos unos por otros. La obra hay un abanico de necesidades. Hay muchas necesidades, hermanos. Si todos nos preocupáramos por todos, otra cosa sería de todos nosotros. Imagínense, hermanos, que todos de verdaderamente nos amáramos, nos ayudáramos, nos soportáramos, fuera otra iglesia. La iglesia de Colosas se identifica como una iglesia de fe y una iglesia que se amaba. Otra de las cosas, y lo vamos a ver según lo que dice la primera carta a los Corintios, no siempre las iglesias hacen lo que es correcto. No siempre están haciendo la voluntad del Señor. La iglesia de Corintios era una iglesia que tenía muchos problemas. Mas, sin embargo, la iglesia de Colosas es una iglesia que nos da un ejemplo que sí se puede vivir en amor, hermanos. Que sí se puede vivir en fe. Habían aprendido, y por favor, primero a los Corintios 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hermanos, si yo no tengo amor, solamente soy sonido, soy un escándalo, soy ruido. Si no tienes amor, nada somos. Debemos de amar de corazón, no solamente de palabras, sino de hechos, mostrándonos amor unos por otros. Si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. ¿Realmente amamos, hermanos? ¿Realmente amamos como Cristo quiere que amemos? El amor se demuestra con hechos, hermanos, no de lengua nada más. Versículo 2, y si tuvieses profecía y entendieses todos los misterios y toda ciencia,
Y si tuvieses toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada somos. Si no amas, ¿de qué te sirve la fe? ¿Qué dice la palabra en la última porción? Nada, ¿qué? Nada soy. Si tienes fe, si dices yo hago esto por obras y demás, pero si no tienes amor, Cristo nos mostró un amor y por medio de ese amor nos da el ejemplo que sí podemos amar, hermanos. Si Cristo está en tu corazón, si el Espíritu está en tu corazón, en tu vida, sí puedes amar. Y si no has aprendido a amar, es porque hay necedad, hay rebeldía, no de que no querer amar, sino de no obedecer al Señor. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes, y observe aquí hay algo interesante, que puede haber gente que está haciendo cosas para los demás y al mismo tiempo no las hace con amor. Hace las cosas, incluso puede estar en el ministerio. Dice, si repartiese todos mis bienes, ¿para dar de qué? De comer, es un acto, es una obra, a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, de nada te sirve estar haciendo cosas, obras, si no las estás haciendo con amor. Puedes estar haciendo muchas cosas para los demás y al mismo tiempo no estarlos amando como el Señor quiere que los amen. Y pasan a hacer obras huecas. Las obras huecas son las obras que se hacen sin amor. Versículo 4. Cuando hagas algo, hazlo de corazón. La iglesia de Colosas era una iglesia que se amaba. Versículo 4 al 7, todos juntos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. ¿Qué dice al final? ¿Todo lo qué? ¿A poco nos soportamos? Hermanos, aprendamos a amar. El Señor, como siendo enemigos, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, y nosotros que somos hermanos, no nos podemos amar. Nosotros éramos enemigos de Dios y aún con todo eso aprendió a amarnos de tal manera que dio su vida por amor a todos nosotros. Y nosotros que somos hermanos en el Señor, que somos hermanos en la fe, ¿por qué no nos hemos aprendido a amar? Como lo dice la Escritura, nadie quiere sufrir, nadie quiere padecer. Al contrario, es jactancioso, se envanecen, hacen cosas indebidas, cada quien busca su voluntad, sus pensamientos, se irritan, guardan rencor. Y cuando hay algo que no es justo, también se gozan de ello. Eso no es amor. Eso no es el amor que el Señor quiere que hagamos. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. La iglesia de Colosenses era una iglesia que se amaba. ¿No te gustaría amar verdaderamente? Si amas, hermanos, a los que te hacen bien, lo mismo hacen los incrédulos. Amén. ¿Qué de más tienen? ¿Qué de extraordinario hacemos? Si amo a los que me hacen bien, ama a los que te hacen mal. Así que la iglesia ¿ustedes creen que en la iglesia de Colosas no había hermanos, hay veces que casi insoportables? Claro que sí, hermanos. Pero prevalecía el amor y la fe. El amor, hermanos. Las iglesias locales no son perfectas. Pero si hay algo que debe de prevalecer es el amor. La fe y el amor verdadero.
El amor que viene de Dios. Porque nuestro amor humano y terrenal no es verdaderamente amor. El amor humano, si tú me haces bien, yo te hago bien, pero el día que me falles, vas a ver. Ese es el amor terrenal. El amor divino no. Hace las cosas de forma desinteresada porque ama. Versículo 4 en Colosenses 1:4. Observen qué dice la palabra. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, ¿a causa de qué? De la esperanza. Era una iglesia, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Era una iglesia que tenía su esperanza en Cristo, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora observe que dice 1 Corintios 13:13. La iglesia de Colosas era una iglesia que tenía fe, que se amaba y tenía esperanza. Y observe que dice 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, la iglesia de Colosas, era una iglesia que verdaderamente glorificaba a Dios. Amén. Estaban estos tres elementos. En la iglesia de Colosas estaba el amor, estaba la fe y estaba la esperanza. Colosenses 1:6, por favor. Colosenses 1:6. Dice que ha llegado hasta vosotros, es decir, el Evangelio, así como a todo el mundo, y lleva, ¿qué, hermanos? Fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Que ha llegado hasta ustedes este Evangelio, que está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Que demos fruto, hermanos. Si usted está dando el mismo fruto de hace 10 años, pues entonces no está creciendo en fruto. Se ha quedado como entablado, como luego dicen, que no produce. Y a todos nos gustan que los arbolitos den fruto. Al Señor también que sus hijos den fruto. Así que debemos de dar fruto en el Evangelio. El propósito es de dar fruto. ¿Cuál es el fruto? El amor, la fe y la esperanza, hermanos. Frutos. La iglesia de Colosas, hermanos, era una iglesia que de verdad estaba dando el fruto indicado. Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Observe nuevamente. Como lo habéis aprendido de quién? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y la iglesia de Colosas, hermanos, había aprendido del ministro. ¿Cómo se llamaba? Si hay algo bueno que aprenderle, imítalo, siempre y cuando sea algo propio del Señor. Los ministros no solamente están para enseñarte, sino para darte un ejemplo. Y si hay algo bueno en cuanto al amor, en cuanto a la fe y en cuanto a la esperanza en Cristo, pues entonces trata de imitar, porque dice la Escritura, como lo habéis aprendido de Epafras, no solo con lo que enseñaba, sino con su ejemplo, de tal manera que Pablo lo menciona de la siguiente manera. Nuestro consiervo amado, ¿qué es un qué? Fiel ministro de Cristo. ¿Para quién? Para ustedes. No solo escuche la enseñanza y digas, la enseñanza o lo que no te parece, si hay algo que imitar de algún ministro, pues síguelo siempre y cuando se alinea a los atributos y a la persona del Señor Jesús.
Así que, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu. Así que, número 3, la oración por los hermanos de Colosas, versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La oración de Pablo era que los hermanos de Colosas siguieran creciendo en conocimiento. Versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Hermanos, lo que está haciendo Pablo, está orando por la iglesia para que no se queden estancadas en lo que ya conocen del Señor. Está orando para que sigan aprendiendo del Señor. ¿Y cómo se aprende del Señor? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo vamos a crecer en conocimiento si no nos interesamos en estudiar la Biblia? Si no nos deleitamos en la Biblia, si no la estudiamos, si no la leemos, ¿cómo vamos a crecer? ¿O acaso ya conoces todo de la Biblia? Creo que vamos a morir, hermanos, y jamás conoceremos la profundidad de la Biblia. Interésate, hermano, en conocer la palabra. Interésate en casa, toma tu Biblia, incorpórate al discipulado, incorpórate a los jueves donde se está estudiando la palabra, incorpórate a estudiar la Biblia. No cesamos de orar por nosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Dónde encontramos la voluntad del Señor? En la palabra del Señor. Así que deleítate en la palabra. ¿Quieres conocer su voluntad? ¿Quieres saber si lo que estás haciendo es correcto? ¿Quieres saber si el trabajo que tienes es el correcto? Si lo que estás practicando es correcto, si lo que estás hablando es correcto, si lo que estás pensando es correcto, ve a la palabra. Y la palabra te lo va a revelar. ¿Cómo sabremos la voluntad del Señor si no vamos a la Escritura? Así que interesémonos, hermanos, en conocer la palabra del Señor, para que lo que hagamos realmente sea la voluntad de Dios y no sea tus propios pensamientos. Que nuestra vida, hermanos, verdaderamente se base en lo que dice el Señor, porque la Biblia es para enseñarte, para redarguirte, para corregirte y para instruirte. Pero si no la estudias, ¿cómo serás enseñado? Si no la lees, ¿cómo serás redarguido? Si no la escuchas, ¿cómo serás corregido? Y si no vas a ella, ¿cómo serás instruido? ¿Dónde está tu Biblia hoy? No dejes la Biblia arrumbada, hermano. Y vuelve a ella, estúdiala, incorpórate. Vamos bien en la lectura los días viernes y los días jueves, nuestra hermana Silvia estudiando la palabra. Por favor, Colosenses, versículo 10, 1:10. ¿Cuál es el propósito de estudiar la Escritura, hermano? ¿Cuál es el fin que Dios quiere? El Señor nos quiere enseñar, nos quiere redarguir, corregir, instruir. Por favor, quiero que le dé lectura y quiero que observe cómo es la palabra del Señor. ¿Cuál es el propósito? El versículo 10 lo dice. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Para que andéis como es digno de quién, hermanos, del Señor, agradándole en todo. En lo que hablas, en lo que haces, en lo que piensas, en lo que trabajas, en lo que aconsejas.
para llevar fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Así que, hermanos, estudiemos la palabra. No dejes de estudiarla. Cómprate una Biblia de letra grande, y si es de estudio, mejor. Trae concordancia, trae ilustración, trae mapas, y ahí están un poquito más completas. Pero estudia la palabra. Colosenses 1:11, y vamos terminando. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del diablo, y trasladado al reino de su amado Hijo. El 14 todos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La iglesia disfrutaba el saber que ahora tenían redención en Cristo Jesús por medio de la sangre. Así que, hermanos, Dios es un Dios maravilloso y espera de nosotros lo mismo que esperó de la iglesia de Colosas. Una iglesia que es de fe, de amor, de esperanza, y que sobre todo escudriña la palabra para ser de ejemplo en todo momento. Así que el saludo de Pablo, la gratitud por la fe de los colosenses, y la oración de Pablo es que sigan creciendo en la fe por medio también de su palabra. Hermanos en el Señor, espero que esta porción haya sido de bendición y que Dios haya hablado en algo en tu vida. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque eres bueno. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor. Reconocemos, Padre, que, Señor, no amamos. Reconozco que no amo como tú quieres que ame, Señor. Pero ayúdanos, fortalécenos, Señor, para amar. Ayúdanos, aumentanos la fe, fortalece nuestra fe. Y, Padre, que siempre nos refugiemos en la esperanza, Señor, que tenemos en usted. Llena de gracia tu iglesia, Señor, fortalécela. Y, Padre, que tu palabra, Señor, haya un lugar en nuestros corazones. Que verdaderamente, Señor, consideremos tu palabra. Y que todo lo que hagamos, Señor, verdaderamente glorifique y exalte tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalaste. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.